Buenos días, alumnos, buenos días. Em, bueno, les comento que ya nada más queda una evaluación para la mayoría de compañeros que están cubriendo todas sus actividades. Es un cuestionario con 8 preguntas que viene el formato en el formulario de de Classroom, viene un formulario. Si no pudieran descargar ese formato en archivo de Word, pueden ocupar un formato anterior para hacer su portada y contestar las mismas preguntas. Y bueno, pues tienen que terminarlo. Todavía no he terminado de evaluar todos los trabajos. Me parece que en el último traté de evaluar este trabajo de parejas, pero no me permitió hacer la retroalimentación porque lo hice desde el celular. Entonces, no tienen retroalimentación. Del resto de trabajos, me parece que sí tienen retroalimentación. Y bueno, no he terminado de evaluar todos porque algunos como que llegaron un poco después. Este cuestionario que les digo ya sería la última actividad para quienes tienen un promedio final de 10. En el caso de que ustedes no alcancen a promediar 9.5 a 10, tendrían que hacer todavía un trabajo final. El trabajo final ya les pondré las características, pero básicamente está inscrito dentro del mismo tipo de ensayo de los primeros 3 trabajos. Formato APA, con un análisis entre contenido, fuentes, bibliografía y demás. Ahorita estamos en la página de CNDH, aquí en el ordenador, y pues es que también sé que si nos fuéramos por la filosofía, la verdad es que creo que nunca vamos a acabar con la discusión del origen de los derechos humanos. Y creo que es importante que vean un poco de los formatos, porque bueno, independientemente de que comprendamos que los derechos humanos nos protegen, el Estado los debe de garantizar y todo lo demás, tienen que también analizar o comprender en qué momento se presenta esta queja. Hoy en día ya tenemos la posibilidad de presentar las quejas desde un formato electrónico, es decir, desde Internet. Para eso algunos tienen que registrar usuario, que es lo más recomendable, sobre todo si se están quejando de alguna autoridad para que se les dé seguimiento. Esto lo hacen en la página www.atencionciudadana.cndh.org, pero igual si nada más ponen en su buscador CNDH queja, pueden registrar una queja. Cuando les comento, ¿no? ¿Han cometido alguna violación a sus derechos o bien han generado alguna controversia que ustedes considerarían como un abuso de autoridad porque han sido discriminados, porque no son tan fáciles de relatar, pues tendrían que hacer un registro de queja? Más o menos ya existen ciertos formatos, a lo que los abogados les llamamos machotes, donde se utiliza el mismo modelo. Pero en el caso de que no lo tengan, que no se pueda protocolizar, yo les sugiero que metan un formato en atención ciudadana de queja. En la primera parte viene la descripción de los hechos ocurridos, es decir, una relatoría general. Si ustedes consideran, digamos, que pues en la escuela se hizo un abuso de autoridad o tal persona discriminó y vulneró sus derechos con tales acciones, en la descripción de los hechos ocurridos se hace esto que le llamamos querella o o determinamos cómo se pasa a la Relatoría General de los derechos que les han sido vulnerados, y también se tiene que hacer insistencia dentro de estos 30 derechos que ustedes exploraron para poder hacer el video que presentaron ya. En esa relatoría se tiene que hacer un énfasis especial
en que alguno de esos derechos fue especialmente vulnerado. Digamos que en el caso de que alguna autoridad me acosó en el trabajo, pues entonces tendríamos que hacer la incidencia de que es una discriminación sobre abuso de poder, pero también sobre discriminación por razones de género, por ejemplo. Entonces, eso va en la descripción de los hechos ocurridos. En el lugar o localidad, pues también en donde fue, la entidad federativa, municipio o alcaldía. ¿Por qué es importante hacer estas declaratorias y ponerlas en un contexto y decir exactamente quiénes son los responsables? Porque difícilmente se le va a dar un seguimiento o se va a respetar una controversia que ustedes hagan de manera completamente anónima y que no digan quién fue quien los vulneró, porque justamente lo que pretende hacer CNDH es buscar o perseguir a las autoridades responsables de tal vulneración. Si ustedes tuvieran alguna capacidad diferente y entonces en su escuela pues les prohibieron tener o tomar alguna materia, tendrían que relatar quién fue el profesor, quién fue la profesora, quiénes fueron los intermediarios. Por eso esta persecución solo se hace diciendo exactamente quién. Ahora, claro que hay muchas recomendaciones que no proceden porque a veces no tienen una correspondencia de las características y por eso regularmente se sugiere que esta persecución se haga de manos de un abogado, porque los abogados conocen bien los formularios. Pero aún si no los conocieran, ustedes podrían hacer esta queja y se les daría un nivel de seguimiento. Como les digo, pues esto es desde la página de CNDH, la de Atención de Queja Ciudadana. Acá también en lo que ustedes están viendo en su pantalla dice autoridades que considera responsables. Yo les sugiero que cuando presenten una queja de CNDH, digamos que fue contra el gobierno de Murat, no pueden poner directamente que fue a Murat quien vulneró sus derechos, porque seguramente pues ni los conoce, ¿no? O durante la rectoría de José Cárdenas Chava, ¿no? Entonces no van a poner al rector como el responsable, aunque sí algunos casos pueden proceder con rectores, con personas como del alto nivel cuando haya sido directamente quien los haya vulnerado, pero se pone la persona más inmediata. Los servidores públicos o autoridades, por ejemplo, los policías, a lo mejor no se van a saber el nombre de todos los policías si es que alguna vez los suben a una patrulla por manera indiscriminada, pero sí es una obligación del Estado que si ustedes están siendo acusados de un delito, digamos, de alguna infracción, el policía o las personas tienen que reportar exactamente quién está haciendo uso o ejercicio de esto. Entonces, digamos, hay muchísima persecución en CNDH hacia sobre todo hacia policías y autoridades que han hecho un abuso de poder porque han cometido actos de violencia injustificada, es decir, ustedes no se resisten a un arresto o su familiar no se resiste a un arresto y de todos modos los policías pues son violentos. En ese sentido, cualquier policía que se tiene que reportar, ¿no? Y si no se reporta, y si ustedes no pueden conseguir el nombre exacto de quién está realizando este acto de poder que es ilícito, tendrían que ir como con la siguiente instancia correspondiente, pero les digo, de entrada no se pueden saltar y denunciar al Estado. Sí ha habido un par de casos muy, muy contados, muy excepcionales, donde se comprueba que es el Estado como institución completa el que sufragó derechos. Regularmente no es así, regularmente tienen que ir con la persona inmediata que se los está vulnerando. Yo no voy a ir a decir que si en una marcha feminista detuvieron a 10 mujeres con violencia,
que fue el Estado y denuncio a toda la policía. Bueno, sí, es una institución, pero de inmediatamente tienes que remitirte a la persona inmediata, ¿no? Entonces, así es como se estarían tratando de dar respuesta o persecución cuando ustedes demuestran que se les ha vulnerado alguno de estos derechos. Porque en el caso, por ejemplo, de este semestre, que muchos de ustedes no tuvieron internet para poder acceder a sus clases virtuales o digitales, podrían decir que es el Estado el que violentó su derecho a la educación. No es así, pero no es la instancia inmediata, ni es algo que se pueda corroborar. Es muy difícil y tienes que ser como un excelente gestor para poder decir eso, pero sí se puede ir como con la autoridad responsable. Sí que existen esta forma de proceder de las violaciones a derechos humanos de manera directa e indirecta. Y cuando es de manera directa, tendría que ser específicamente cuando ustedes ubican exactamente quién fue la persona responsable de lastimarlos, dañarlos, vulnerarlos o sufragarlos. Pero en el caso de que la persona responsable sea indirecta, es decir, el Estado como benefactor o la policía como institución civil, o es muy difícil. No es imposible que pueda proceder, pero sí que es muy, muy, muy difícil. En este caso, como en todos los casos, también se pueden adjuntar un archivo video foto si lo están tramitando de manera virtual. Cuando no se tramita de manera virtual, esto se tendría que utilizar como con un sistema probatorio. Ustedes deben de recordar la diferencia de sistemas probatorios porque nos están entrando en el nuevo modelo que ha sido modificado de presunta inocencia a presunta culpabilidad. En años pasados, en épocas pasadas, en la generación tradicional de la mayoría de sus docentes, el modelo de impartición de justicia era bajo el principio de presunta culpabilidad. Es decir, tú eras culpable hasta que pudieras demostrar lo contrario. Pero ¿qué es lo que sucedió en términos prácticos y también de la dogmática, es decir, de la teoría del derecho? Cuando se asume la presunta culpabilidad, también se infringen el cometido de derechos humanos, por lo que les comentaba de las personas en situación penitenciaria y demás, que parece que es una renuncia cuando tú cometes un acto ilícito de que el Estado te proteja. Eso hizo que se cambiara el enfoque de derecho desde la dogmática y actualmente estamos en la presunta inocencia. Eso es algo que quizás ya hayan visto con otros de sus profesores. El hecho de que estemos en presunta inocencia quiere decir que necesitamos un sistema probatorio no flexible, sino riguroso. Si ustedes tienen si ustedes solamente levantan una queja de que alguien les violentó un derecho, pero no tienen ninguna evidencia para decirlo, es también casi imposible que pueda proceder. Por eso en este caso, pues que es un modelo virtual, tendrían que adjuntar algún archivo, algún documento, alguna carta, algún correo, donde de verdad las personas que ustedes consideran responsables de menguar sus derechos les hayan violentado. Esto es muy común o parece ser muy común, sobre todo cuando en las calles la policía está siendo violenta y ustedes graban un video. Algunas veces incluso la policía les quita las cámaras para grabar ese video, pero sí que con eso se puede dar se puede demostrar alguna falta a nivel administrativo, a nivel jurídico, a nivel de inocencia. Para eso nos sirven pues los videos cuando se graba que una autoridad está siendo violenta o que se está linchando a alguien, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los linchamientos sociales, que es un fenómeno muy, muy curioso, lo interesante es que si una persona muere o queda gravemente herida, por más que se tengan videos, por más que se sepa
se sepa que hay responsables, eso no procede frente a derechos humanos, porque no hay ninguna autoridad específica que se pueda hacer responsable de la vida de la persona. Por eso el carácter de los linchamientos sociales en términos de derechos humanos es un tema muy controversial que de hecho no debería de existir. Yo sé que posiblemente algunos de ustedes, porque son muy jóvenes, dirían, vaya, pero pues es que si se está golpeando, si se está matando a un ratero, pues el ratero se lo merecía, ¿no? Porque nadie debe de robarte lo que es tuyo. Pues a lo mejor les puede parecer justo, eh, pero vaya que eso es un atentado grave contra la integridad de las personas visto desde los derechos humanos y eso no puede tener una persecución real, al menos que sea una autoridad específica quien lo haya promovido, como en el caso de algunas religiones extremistas como la musulmana, donde se puede apedrear a mujeres por haber cometido algún abuso como de adulterio. Entonces, si es quizás el pastor o el coán o el imán de esa religión, a lo mejor se le podría responsabilizar a él. Pero sí que en esos casos que son de violencia grave, que son de contra actos graves contra una persona, incluso si ésta muere, no habría ningún responsable. Es muy diferente cuando los policías son quienes retienen a una persona en términos de alta violencia y ustedes pueden comprobarlo frente a la policía, ¿no? Porque la policía sí representa una autoridad, sí puede ser despedida, sí tiene que pagar los daños morales y con daños morales nos vamos a referir a todo lo que implica haber violentado los hechos. Bueno, entonces, em, en los datos de la persona que presenta la queja, es muy interesante el hecho de que aquí habla de escolaridad y nacionalidad. Curiosamente, y a diferencia de otros organismos e instituciones, por ejemplo, si a ustedes les quitan el trabajo en el extranjero, como, no sé, bueno, se van a vivir a Estados Unidos un año, como quizás empleados legales, porque solo puede ser en personas legales que abandonan el lugar, y de repente pues les quitan el empleo de manera injustificada. Frente a la Secretaría de Trabajo no se puede hacer nada. Frente a nuestra Secretaría de Trabajo y Previsión Social no se puede hacer nada, pero sí que se puede hacer demostrando que en este acto de haberles destituido del trabajo y de las posibilidades de vivir de una manera digna, esto estaría violentando sus derechos. Eso sí lo pueden hacer desde CNDH, desde la comisión de cualquier país de derechos humanos. Se puede demostrar que se han cometido una falta en el país que se encuentren. Eso no se puede hacer en ningún otro país. O bajo ningún otro sistema de premisas de ley. Eso solo se puede hacer a partir del sistema de premisas de acá. También si ustedes, por ejemplo, son reporteros y se van a otro estado, a otro país, seguramente que no van a ser regidos por los códigos nacionales de ese país, aunque hay algo que se llama el protocolo de Estambul, que es específicamente sobre cómo se trabaja en ello, sobre la presunta culpabilidad y la presunta inocencia que deben de seguir. Pero pues si ustedes son abogados tendrían que tener estas herramientas como la mano. Y bueno, aquí ya vienen los datos de contacto, domicilio, personas o grupos agraviados. Cuando son, cuando se quiere hacer una destitución como, como procedimental de grupos vulnerados, es decir, a mujeres, a personas con discapacidad, a indígenas, ahora ya se considera también un grupo vulnerado los afrodescendientes. Sí que es un poco más importante hacer esta petición como grupo social, es decir, si a lo mejor tú sufriste acoso en tu trabajo, pero no fuiste la única que sufrió acoso en tu trabajo, entonces sí tendrías que considerarlo como un grupo o un sector específicamente vulnerado, ¿no? Mujeres jóvenes o demás. Bueno,
Así es como según los datos, los artículos de el 25 y el 27 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también desde su reglamento interno, procede las denuncias de actos, ¿no? Entonces, con todo lo que ya saben desde la teoría de que tendrían que ser tratados, por lo menos en teoría, como personas sin importar la nacionalidad, género y demás, pues vaya que sí existe el mecanismo no solamente para fundamentar eh, los protocolos de acción, sino también existe el organismo donde ustedes pueden acceder desde cualquier parte de la República para hacer esta queja. ¿Por qué es importante hacer las quejas? Esto, México es uno de los países que tiene un menor índice de denuncias contra la violencia, contra la corrupción, y eso hace que el Estado no pueda dar como una evaluación correcta de los términos de violencia, corrupción y atropello de derechos humanos, porque muchas veces cuando se les han atropellado los derechos humanos, pues se quedan con el coraje y hasta ahí. Lo cual es bastante interesante e incierto, porque eso nos impide, primero que nada, hacer un ejercicio legal de nuestros derechos. Entonces, yo sí creo que si en algún momento a ustedes les cometen un atropello, o no a ustedes, sino a su familia o a su familiar, con lo que conocen sobre el ejercicio de los derechos humanos y qué derechos están atropellando, tendrían que hacer todos y cada uno de ustedes una denuncia. Es más, en este año escolar que fue pandémico y que fue un año emergente, también podrían denunciar a las autoridades implicadas eh, sobre la vulneración a su derecho a la educación, porque entre más personas tengan este apunte, apuntalen a que se están violentando y vulnerando derechos, se puede tratar de hacer una solución. La diferencia, por ejemplo, entre una denuncia o una recomendación general y una jurisprudencia, ¿alguno de ustedes conoce la diferencia o sabe qué es una jurisprudencia? Nadie, bueno. Una jurisprudencia es cuando ya se tiene resolución en términos jurídicos de más de 5 casos. Es decir, si ustedes demuestran como distintas personas que están levantando querellas específicas, después de 5 casos que proceden, se hace una jurisprudencia, es decir, que se busca un mecanismo para que sean restituidos los derechos de la misma manera. Eso es lo que hace la diferencia entre una querella y una jurisprudencia, porque una querella es un hecho aislado. A lo mejor si Michael dice, es que en tal institución, tal maestro me acosó sexualmente, claro que procede, pero difícilmente, ¿no? O claro que procede esta denuncia porque puede ser un delito por razones de género, pero sí que si se juntan 10 personas que hacen este mismo cometido, es decir, que denuncian a esta misma persona por el mismo fenómeno, ya no solo se queda como un hecho aislado que genera una sentencia como única, sino se vuelve una jurisprudencia. Y si todos ustedes, por ejemplo, trataran de demandar al Estado por la situación de violencia o de vulneración a su derecho a la educación en este semestre, sí que procedería de una manera diferente, como un hecho aislado a como un hecho jurídico ya en una jurisprudencia. En una jurisprudencia ya se habla incluso de una toma de decisiones, ¿no? Por eso es importante que los particulares expresen sus intereses. Acá tenemos una recomendación general que, bueno, agarré una como cualquiera para que más o menos vean cómo son los formatos. Esta tiene unas 253 cuartillas. Es una recomendación general 39-2019 sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes ante el incremento del sobrepeso y obesidad infantil. Es muy curiosa esta porque justamente esta clase de sentencias aisladas contra
contra el sobrepeso y demás, es lo que dio origen, a lo mejor un origen no bien instrumentalizado, pero sí un origen a reformas constitucionales como la imposición de que los niños no puedan tener, no puedan ir a tienditas. Claro que es algo que se aprobó y que sabemos que no se lleva a cabo, pero sí que el objetivo de hacer todas estas denuncias, porque esta es una de las tantas denuncias que hay sobre el incremento del sobrepeso y obesidad infantil, eh, que generan controversia y que llegan a una jurisprudencia y eventualmente se pueden hacer ley. Entonces, es interesante porque en esta no hay específicamente una persona a quien se le demande que por eso, porque le diste de comer, se volvió obeso, ¿no? Se está dirigiendo a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Hacienda, de Crédito Público, se dirige al Congreso de la Unión, pero aquí no hay una persecución específica de responsables, ¿no? Hablan de, primero en estas querellas se tienen que poner a qué sentencia estamos haciendo alusión, a qué mecanismo, a qué autoridad, y luego se tienen que poner también o se tiene que hacer una investigación para poder proponer esto, ¿no? Tenemos en el artículo, a ver, en lo probatorio, en el diagnóstico probatorio, se están dando datos estadísticos sobre la niñez y la adolescencia. Se presenta, dice, en la presente recomendación general se revisarán las acciones, programas y políticas implementadas por el Estado mexicano en el periodo comprendido entre 2010 y 2019 para combate del sobrepeso y obesidad de la población y especialmente de niñas, niños y adolescentes. Entonces, para que un protocolo proceda, así como yo les he mandado a que aprendan a redactar trabajos, se tienen que citar fuentes específicas. Por ejemplo, aquí sobre el diagnóstico se cita los indicadores antropométricos para evaluar el sobrepeso y la obesidad en pediatría. Si ustedes quisieran hacer algún diagnóstico, levantar alguna sentencia, tendrían necesariamente que hacer una investigación documental, dando datos probatorios de lo que es la evaluación, qué clase de elementos se piensan destituir y corroborar, ¿no? Pero todo esto es un trabajo de investigación jurídica. Por eso es importante que aprendan a citar desde la investigación jurídica, no solo porque a lo mejor no se van a dedicar a los derechos humanos, se podrían dedicar a cualquier otra materia de persecución penal, económica, mercantil. Bueno, la económica y mercantil viene siendo lo mismo, pero tendrían que utilizar un formato similar para que pudieran demostrar que alguno de sus clientes es o responsable o inocente. Tendrían que hacer una clase de persecución más o menos así, similar, ¿no? Si no exactamente como esta, ¿no? Acá presentan datos estadísticos y por cada dato estadístico, que a lo mejor esta sentencia parece un poco risible, eh, se da una evaluación, ¿no? Acá todavía en el punto C se habla de las posibles causas del sobrepeso y obesidad infantil. Hasta aquí todavía no hay realmente un responsable, pero se está asumiendo ya una situación de responsabilidad a nivel de institución. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? La Academia Nacional de Medicina señala el consumo excesivo de alimentos de alta densidad energética. El mismo, acá ya hablan del diagnóstico, ¿se acuerdan del diagnóstico que citó el profesor Vázquez en el audio? Se habla de ese diagnóstico, de los sistemas integrales en protección de niñas, niños y adolescentes, ya que el maestro Abraham Vázquez fue quien hizo ese diagnóstico aquí en el estado de Oaxaca. Claro que cada uno de estos elementos que van a venir citados, acá se señalan antecedentes, igualito como si fuera un proyecto de investigación. Cada uno de estos documentos que vienen citados
tendrían que tener algún formato específico, ¿no? Prevención, atención y control del sobrepeso y obesidad en las políticas públicas, ¿no? Y aquí ya se habla específicamente de cómo se aterriza este diagnóstico, este señalamiento, estas estadísticas, estas causas y estas consecuencias en reformas específicas que se han dado en materia de, en este caso, Comisión Económica, pero también en materia de derechos humanos, en materia de persecución de América Latina, etcétera. En 1980 se creó el Sistema Alimentario Mexicano. Entonces, vaya, ya tendrán tiempo como de revisarlo un poquito más para acá, más para allá. En el caso de que ustedes no alcancen, para los que no estuvieron en la primera parte de esta conversación, para quienes no estuvieron o no tienen suficientes puntos que pudiéramos darle por el trabajo y la evaluación que han realizado a lo largo del semestre, ya nada más queda una actividad. Y si no pudieran completar esa actividad, es decir, si no tienen una calificación entre 9.5 y 10, tendrían que hacer un trabajo final. Las características las iré subiendo, pero el trabajo final va a ser tratar de realizar una denuncia en un formato similar. Es decir, a partir de una investigación documental sobre un diagnóstico, sobre expectativas, sobre causas, sobre búsqueda de consecuencias, y va a ser sobre un tema que a ustedes les parezca relevante, importante, interesante, un tema que los haya trastocado. Van a tratar de emular, de hacer algo similar para denunciar como un ejercicio de hacerlo ante CNDH. ¿Quiénes no van a hacer esta investigación? Una investigación que debe tener aproximadamente unas 20 cuartillas, únicamente quienes hayan tenido una calificación aprobatoria superior a 9.5 en Classroom. Nada más nos queda una actividad final, entonces la mayoría yo creo que ya sabe cómo les fue con sus evaluaciones. El trabajo final pues será solamente para compensar a quienes no han tenido una calificación superior a 9. Nos estamos quedando en 3 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les digo, las características las iré subiendo. Las características de qué elementos deben de cubrir para su trabajo final, las subiré, pero sí que van a tratar de hacer, van a tratar de emular un paper, una sentencia, tratando de buscar una persecución de un hecho que a ustedes les haya trascendido, por si lo quieren hacer operar o por si no lo quieren hacer operar. Pero para el resto de compañeros que sí tienen una calificación superior a 9.5, ellos se van a quedar con su calificación. Y bueno, ¿no? También les sugiero que como en uno de los documentos pasados, busquen las recomendaciones generales para que se vayan familiarizando con los formatos. Y tendría que ser algo como muy personal, de algo que les haya trascendido o que les haya pasado o demás. ¿Alguien tiene alguna duda? Nos quedan 2 minutos de clase. Yo, maestra. Sí. Por ejemplo, ¿podemos hacer una denuncia de otra persona? Sí, la idea es que sea un ejercicio que a ti te interesaría denunciar, ¿no? O sea, si conoces a un primo, a un hermano, a un tío, pero que tenga que ser algo personal, ¿no? Y sientes que se le han atropellado, personal en el sentido de que no tienes que apegarte a una recomendación existente, aunque si bien puedes consultar las mismas fuentes, tienes que buscar una causa que tú quisieras denunciar ante derechos humanos. Sí, Solo los que pero tengan calificación mayor a 9, ¿no? Los que ya tengan una calificación mayor de 9, no sé, seguramente se van a quedar así. ¿Sí?
Me refería así en real, pues, cuando Sí, vamos a hacer una denuncia a derechos humanos. sí, 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 Está sí, bien. tiene que ser una situación real. Aunque no la quieran hacer proceder, ¿no? O sea, pero quiero que aprendan a realizar ese formato y sobre todo porque necesitan investigación y antecedentes y demás. ¿Alguna otra pregunta? ¿Leak tiene que ser personal? O sea, si es de nuestra familia, nada Sí, más, o puede ser de otras personas. pueden ser de un grupo social específico al que pertenezcan, pueden ser, pero tiene que ser algo propio, ¿no? O sea, no van a copiar una recomendación que ya exista. ¿Ya la denuncia ya sería el trabajo final o faltaría otro más? Exactamente, ese es el trabajo final para quienes no alcancen a promediar. Profa, Gracias. ¿usted mandaría ahorita a quién lo va a hacer? La siguiente clase les diré quiénes ya se libran del trabajo final. Todavía nos falta un último cuestionario, pero quienes hayan completado